Medianoche. El ministro en visita, Guillermo de la Barra, condenó a Raúl Escobar Poblete a 18 años de presidio por su responsabilidad como autor del homicidio terrorista del senador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán. Delito ocurrido el 1 de abril de 1991 en la comuna de Ñuñoa. La determinación fue tomada luego que el ministro estableciera la participación de Escobar Poblete, también conocido como Comandante Emilio, con diferentes pruebas de la causa. Además, el magistrado estableció que una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se proceda a la devolución de Raúl Escobar a México. Esto en cumplimiento del acuerdo de entrega temporal que fue firmado entre los gobiernos de Chile y los Estados Unidos mexicanos. Porque recordemos que Escobar Poblete está cumpliendo condena por 60 años por secuestro agravado de una ciudadana norteamericana en ese país. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Tierra derecha total. Términos hípicos, yo no soy hípico, pero se entiende el concepto perfectamente. Cuando los caballos doblan la última curva y entran y se enfrentan ya a la meta. De eso se trata en esta carrera. Son dos caballos, suelen ser muchos caballos en competencia electoral. Aquí son dos caballos, es una elección binaria, apruebo o rechazo. Es ya este domingo. Quedan 5 días completos para que sea ese domingo. Y para analizar los últimos acontecimientos y lo que queda en los metros finales de esta carrera, está Marco Moreno con nosotros, que es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Marco, buenas noches. Gracias como siempre por venir. Gracias a ti, Matías. Partamos, después vemos los metros que le restan a esta carrera, los metros que acaban de pasar, los últimos acontecimientos, lo ocurrido en Valparaíso, lo ocurrido aquí en Santiago, la detención del señor Yaitula en el sur. ¿Mueven la aguja? ¿Alcanzan a mover la aguja algo a tu juicio? Yo creo que sí, en un cierto segmento, no en el sector del votante duro de ambas opciones, de la prueba y el rechazo, pero sí lo podrían mover en el sector de un electorado blando o del indeciso, que son dos tipos de electores distintos, ¿no? El blando es el que habiendo tomado la decisión de ir a votar, que tiene más o menos... Podría cambiar. Puede cambiar, ¿no? El hecho del día sábado de la bandera es un hecho que mueve, ¿no es cierto?, porque conecta emocionalmente con las personas y eso podría hacerle cambiar de opinión. Lo del enfrentamiento entre ciclistas y los carretoneros también el día domingo, por el tema de la polarización, de la violencia, también podría mover algo a ese elector blando. En el mundo, en las democracias modernas, este electorado blando siempre se mueve entre un 20 y un 40%, no es poco, ¿ah? Y agrégale tú eso el electorado indeciso, ¿no? Porque muchos dicen sí, los indecisos son 17, 18, 20%, de eso la mitad no va a ir a votar probablemente, porque esos no han tomado la decisión de ir a votar, ¿no? En cambio, el blando sí tomó la decisión, tiene una opción, pero también opera lo que se conoce técnicamente como el efecto de arrastre, ¿no? Es decir, gente que empieza a ver que a su alrededor empiezan a hablar del apruebo, del rechazo, ¿no? Y por lo tanto dice, estos van a ser los ganadores. Bueno, en realidad había pensado de esta manera, pero me voy a plegar a esta otra, Quiero ¿no? estar en el lado correcto de la historia. Quiero estar en el lado que gana. Es un efecto moda, ¿no es cierto? Yo quiero estar con los que ganen. Pasa eso. ¿Está estudiado sí, eso? Está estudiado, sí, claro. Disculpa que meta un tema que también ha sido levemente discutido. ¿Por eso ocurre lo de las encuestas? ¿Por eso se prohíben las encuestas 15 días antes para evitar influenciar a alguien? Bueno, esa es una de las razones que se esgrime, pero sabemos que las encuestas en Chile hoy día en redes sociales circulan libremente sin ninguna restricción. Ayer domingo también se dieron a conocer encuestas que se publicaron sobre aprobación presidencial y como sabemos que hay una correlación entre el gobierno, la gestión del gobierno y el proceso constituyente y el plebiscito, por lo tanto no es difícil vincular, ¿no es cierto?, esta suerte de efecto asociación que podría haber entre la aprobación presidencial y el proceso constituyente. Ya, por lo tanto, ¿tú crees que hay un voto blando que eventualmente puede ser afectado por los acontecimientos últimos, ¿no? Y porque la gente está tomando cada vez su decisión más cerca del momento de la elección, o sea, probablemente hoy día hay gente que no ha tomado su decisión, la va a tomar mañana, pasado, el viernes, incluso el sábado. Entonces, la cercanía de ese momento decisional va a estar influida o puede estar influida por acontecimientos inesperados, como lo de Valparaíso o lo de ayer aquí en la región metropolitana, o algo que pueda pasar, no hay que descartarlo, algo que pueda pasar en las próximas
horas, ¿no es cierto? ¿Quién hubiera dicho el miércoles pasado que venían detención de Yaitul, comunicado de una ministra o de una asesora de una ministra, el enfrentamiento aquí de ciclistas y carretoneros? Caída de la ministra. Caía la ministra y lo de Valparaíso, esta performance artística, entre comillas. Son 4 eventos que no están en el programa, pueden seguir pasando cosas. Pues. Y sobre todo que los ciudadanos estamos insertos en una democracia ocular, en donde toda la visión que nos hacemos de las cosas es lo que vemos en la pantalla, ¿no? Del teléfono, del computador, en la televisión. Eso es lo que nos permite hacernos una configuración de las cosas. Lo que ocurre en la televisión, en los matinales, en la mañana, la información que allí se cruza, es a partir de lo cual la gente toma sus decisiones. Y además, como tú decías, en una elección binaria que es abstracta, porque ¿qué significa que gane el apruebo o el rechazo? ¿No? Es distinto si tenemos un presidente de izquierda o un presidente de derecha. La gente se hace una idea de que lo que va a pasar mañana si es que vota por el candidato de derecha o vota de izquierda. Aquí es abstracto, entonces, bueno, ¿qué va a pasar? No tengo muy claro lo que va a pasar. Y eso entonces aumenta la incertidumbre y aumenta la duda. Por supuesto. ¿Tú eres de los que cree que esta carrera de alguna manera está corrida, si miramos cínicamente, porque no se pueden mirar encuestas, pero todos las vimos, porque llegan de alguna manera, ¿no? Y nadie las desmintió, o sea, son las encuestas que veníamos. Y todas dan un margen, yo no conozco una distinta, pero un margen bastante apreciable en favor de una de las opciones. ¿Tú crees que eso habla de que de alguna vez se solidificó un resultado? O si tú fueras un extranjero y no tuvieras interés ni emocional, ni político, ni fueras ciudadano, y fueras un apostador, mira cómo te estoy poniendo de figura, de apostador, ¿tú crees que apostarías claro por el que va ganando o tendrías dudas? Desde abril la tendencia se revirtió y hoy día favorece al rechazo sin ninguna duda. Eso es lo que muestran todos los estudios de opinión y encuestas desde el mes de abril que se produce el cambio. Hasta marzo el apruebo todavía seguía teniendo una ventaja sobre el apruebo, eso se revierte y ya no se recupera, ¿no? Durante estos 3-4 meses y por lo tanto el escenario tendencial, ¿no?, más probable es ese. Ahora, ¿puede cambiar esto? Bueno, pueden haber hechos disruptivos, situaciones inesperadas, ¿no?, que cambiaran esta situación, como por ejemplo la que vimos ayer, como por ejemplo que el presidente decidiera adelantar un cambio de gabinete. ¿No? Estamos suponiendo, ¿no? Ese es el tipo de cambio que pueden quebrar la tendencia, ¿no? Que pueden producir un cambio. ¿A 5 días incluso? Bueno, a 5 días incluso porque, como te digo, la gente está tomando, sobre todo estos electores blandos, que son un porcentaje que no es menor, está tomando su decisión no hace una semana atrás o no hace un mes atrás en base a las encuestas. Entonces, esto es bien dinámico y eso por eso que hace difícil para las empresas encuestadoras, los que se dedican al encuestaje, poder determinar con claridad qué es lo que va a pasar. Porque piensa tú que votaron 8,4 millones de personas en la segunda vuelta presidencial. Súper récord. Que las consultas al CERVEL hoy día han llegado a 13 millones. Supongamos, ¿no es cierto?, que ese es el techo. Supongamos que el techo son 13 millones y el piso son 8. Se va a mover entre 9, 10 y 11. Por ahí es donde se va a mover probablemente el volumen de participación, que evidentemente es mucho más que lo que votó hace 8 meses atrás cuando estuvimos en la segunda vuelta presidencial. ¿Y tú compartes el juicio técnico de que si se produce una avalancha de votos, cuantitativamente hablando, muchos más votos, eso favorece la opción rechazo? Porque hay quienes que hacen cálculos distintos. Yo tengo mis dudas. O eso es claro, o eso para el juicio de dudas. Tengo mis dudas que el aumento, porque en ese votante nuevo que va a entrar a votar, probablemente gente que no ha votado nunca, ¿no? Probablemente nuevamente pueden haber electores jóvenes, van a haber electores mayores que dejaron de hacerlo en las elecciones pasadas, pero esos electores mayores no necesariamente están todos por el rechazo, ¿no? Hay gente que siempre te pregunta y te dice, bueno, ¿por quién hay que votar? ¿Cómo hay que votar? Entonces es un voto muy manipulable en el sentido de marcar una opción. ¿Te parece aventurado marcárselo más a una opción que la otra? Por supuesto, en un volumen de participación del orden de los 10 millones, 11 millones, se hace bien abierto el resultado del próximo domingo. Marco Moreno, ¿tienes tú la impresión, porque son percepciones todas estas, de que hoy se está decidiendo el voto o se está discutiendo, más que a partir de un texto, si le gusta o no le gusta este texto, es cuál cree que es el punto de partida mejor para lo que viene?
yo tengo una sensación, por lo que leo analistas de conversaciones, que esa es la discusión. Yo soy apruebo porque creo que a partir de esta nueva Constitución podemos mejorarla. Yo soy rechazo porque creo que es mejor darnos una instancia nueva desde cero. ¿Te parece que algo de eso hay? Sí, yo creo que hay bastante de eso porque hace rato que la discusión dejó de ser sobre el texto, sí, pues, ¿no? Sobre los artículos, sobre lo que dice. Se ha tornado un tanto repetitiva ya. Por supuesto, claro. Y mucha gente, a pesar del esfuerzo del gobierno y de todos, de los canales de televisión, de todo el mundo por, digamos, que la gente se informe, mucha gente no se informó y por lo tanto sus percepciones las construye a partir de estas visiones, por ejemplo, ¿no? De lo que cree que viene hacia adelante. Por lo tanto, la discusión estamos en el momento interpretativo, pero dejó de ser sobre la interpretación del texto constitucional, sino que tiene que ver con más bien cómo a mí me va a afectar una nueva constitución en mi vida, la de mi familia, hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Eso es lo que de alguna manera está en juego y por eso que es tan difícil de pensar lo que esa persona está intentando decidir con lo que va a hacer y por eso la duda que tenemos respecto de los estudios de opinión pública. Mirando con retrospectiva, que todavía no la tenemos, esa solo la da el tiempo, pero aventurando, ¿tú crees que el presidente se haya jugado tanto en cuerpo y alma, porque se ha jugado y ha estado y ha recorrido, en fin? ¿Es bueno para lo que resta de su mandato o es peligroso? No, yo creo que fue un error, más de alguna vez lo comentamos contigo acá mismo, el haber constitucionalizado la gestión de gobierno muy tempranamente. Antes de asumir el gobierno y el presidente ya habían tomado una opción por el apruebo, no es ninguna novedad eso, y yo creo que eso le dificultó el control de la agenda, porque permanentemente la agenda, mientras estuvo vigente la convención hasta el 4 de julio, la agenda, el control de la agenda la tuvo la convención y los convencionales. Del 4 de julio en adelante el gobierno intentó retomar el control de la agenda, pero apareció entonces toda la disputa entre el apruebo y el rechazo. Por lo tanto, el gobierno ha tenido poca capacidad de poder controlar la agenda, poder llevar adelante su proyecto de gobierno, y eso es lo que lo tiene hoy día complicado en la aprobación ciudadana. Gane quien gane, el gobierno debiera hacer pronto, después del 4, un cambio de gabinete. Sin ninguna duda. Muchos hablan de que el 9 de septiembre podría ser la fecha más adecuada para hacer esto, pero evidentemente lo que uno observa es que el equipo de gobierno necesita un reimpulso para retomar la agenda, y para eso se necesita un nuevo elenco. El elenco hoy día está desgastado, se desgastó muy rápido, en 5 meses. Y el elenco va a variar. Los protagonistas que voy a necesitar, ¿varía si es que gana apruebo, rechazo, o si es que hay una diferencia muy grande en el resultado? Sí, porque hoy día hay una tensión que se ha ido profundizando, una grieta que se ha ido profundizando entre los sectores hegemónicos del oficialismo y los reformistas, ¿no? Los hegemónicos, el Partido Comunista, algunos sectores del Frente Amplio, Apruebo Dignidad. Reformistas, y eso, claro, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, y eso no se ha resuelto. Por eso es que el presidente, además de ser jefe de Estado, jefe de gobierno, ha tenido que ser líder de la coalición y va a tener que jugar un rol muy importante, y no da lo mismo, ¿no? Y dependiendo del resultado, si de apruebo o rechazo, de todas maneras, estos sectores van a querer obtener ventaja. Si gana el rechazo, evidentemente los sectores más hegemónicos van a intentar imponer su visión, el presidente va a tener que moderar eso, y si gana, ¿no es cierto?, el apruebo, los sectores reformistas van a querer avanzar en su apuesta, y eso es lo que va a tener que equilibrar el presidente y procesar bien para armar, por ejemplo, un gabinete. Yo creo que eso es lo que lo tiene complicado en estos días. ¿Tú tienes tomada tu decisión? La tenemos tomada, sí. ¿Cómo? ¿Se vota de a uno? Sí. Bueno, está como los futbolistas que hablan. Sí, ¿Ah? sí, la tengo tomada. ¿Y se puede saber? No, yo creo que hay que... Está bien, todo respeto al mundo. Para saber, porque está bien. Marco Moreno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muy bien. Pausa y volvemos, esperemos. Hoy, en 24 debates, la conversación se centró en el sistema de justicia, en la propuesta de nueva Constitución. ¿Qué dice la propuesta de nueva Carta Fundamental al respecto? A continuación revisamos 24 debates de hoy. 24 debates. Camino al plebiscito.
comenzando esta última semana antes del plebiscito. Hoy conversaremos acerca del sistema de justicia en la propuesta de nueva Constitución y para eso estamos aquí en el estudio con Domingo Lovera, licenciado en Ciencias Jurídicas y máster en Derecho por el apruebo. Domingo, bienvenido. Y por el otro lado, Máximo Pavés, ex subsecretario general de la Presidencia, por el rechazo. Máximo, bienvenido. Gracias a los dos por estar con nosotros. Ustedes pueden seguir 24 Debates en nuestro canal 24 Horas y en nuestras plataformas digitales a través de 24horas.cl, TVN Play, Facebook y YouTube. Estamos en todas las plataformas. Les explicamos rápidamente a ustedes y también a nuestros telespectadores el funcionamiento del debate. Cada uno tendrá 9 minutos para sus intervenciones y ustedes entonces van a tener que administrar su tiempo. Tienen una tablet cada uno de ustedes en el podio, ¿cierto? Que está con el número 9. Tienen 9 minutos y de ahí va a empezar el descuento. Va a ir reflejándose tanto en la tablet como en la pantalla que ven ahí. Y entonces, a medida que vayamos utilizando el tiempo, vamos a ir viendo, digamos, yo también voy a ir diciéndoles cuánto les queda, cómo lo administren, hablen menos, hablen más corto, etcétera, para poder aprovechar el tiempo. Lo primero que les quiero preguntar es sobre el cambio del nombre iba a decir Poder Judicial. Hasta hoy es el Poder Judicial. Si se aprueba este proyecto de nueva Constitución, el capítulo 9 establece los sistemas de justicia. ¿Tiene alguna importancia el que ya no sea Poder Judicial, sino que sistemas de justicia, Máximo? Hay pocas cosas más importantes y más civilizatorias en la historia de la humanidad, en la historia política de la humanidad, que la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley consiste en dos cosas fundamentales. Lo primero es que la administración de justicia no obedezca a discriminaciones, a privilegios. Y lo segundo, que el Poder Judicial sea un poder autónomo. Ambos principios con la propuesta de la Convención Constitucional se ven amenazados. ¿Por qué? Uno de ellos es la independencia. Mientras sigue existiendo en la Constitución, en la propuesta, un poder ejecutivo y un poder legislativo, ya no existe un poder judicial. Existen sistemas plurales de justicia, además administrados por un consejo que, a diferencia de lo que pasa hoy día, no va a estar solo compuesto por jueces, sino que por un órgano que, entre otros componentes, tiene miembros designados por el poder político, por las cámaras. Por lo tanto, atenta el no llamarlo poder contra lo segundo que yo mencionaba antes, que era la independencia, entre otras cosas que espero podamos seguir conversando. Domingo. Ahora, yo creo que lo importante acá es, si acaso, las funciones que la Constitución distribuye se encuentran organizadas institucionalmente de modo tal que efectivamente puedan resguardarse frente a las intervenciones de los demás órganos, poderes del Estado. ¿Y eso de hecho, se hoy día, yo creo que se logra. Hoy día, de hecho, no solamente existe esta división tripartita clásica entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Tenemos un montón de autonomías constitucionales ya vigentes y otras que están por venir en la propuesta de nueva Constitución. Y de hecho, la propuesta lo menciona por primera vez, cosa que no hace la regulación constitucional vigente, el principio de independencia y de autonomía del Poder Judicial. Podemos discutir luego sobre el Consejo de Justicia. Por ahora a mí me parece que el cambio de nombre es una cuestión cosmética, y que no mella a la forma en que está organizado institucionalmente hoy día la Administración de Justicia. Hablemos del Consejo de Justicia porque para algunos eso es una razón o un peligro, digamos, un riesgo, se corre el riesgo de politizar los nombramientos y politizar el sistema de justicia, aquí el Poder Judicial, ¿cierto? Hasta ahora Poder Judicial. Y bueno, tiene diferentes atribuciones, el nombramiento, pero básicamente el número también de integrantes es uno de los cuestionamientos. Tanto es así que los partidos oficialistas, en este acuerdo que firmaron para poder reformar la Constitución, si es que esta se aprueba, tiene dos cosas que se refieren a lo que hemos hablado. Volver a llamarle Poder Judicial y un aumento del número de jueces como miembros del Consejo de Justicia. Domingo, ¿está bien como está establecido aquí en la propuesta o es necesario hacerle esas mejoras que establece el acuerdo? A ver, sobre la forma en que está regulado el Consejo, voy a tratar de ser muy breve. Sí. Si uno revisa las intervenciones de la Corte Suprema, de la Asociación de Magistradas, de Magistrados, de profesoras y profesores que presentaron en la Comisión 6 sobre sistemas de justicia, había una suerte de unanimidad respecto a que era necesario avanzar al Consejo de Justicia. ¿Por qué? Porque hoy día ese poder de disciplina, de control, lo tiene la Corte Suprema y lo que impide entonces que la judicatura al interior del Poder Judicial, como se le denomina hoy día, pueda estar prestando atención a lo único que el juez y la jueza tienen que prestar atención al momento de fallar, que es a la ley. Hoy día, en cambio, tienen que estar prestando atención a lo que deciden sus superioras y superiores para
congraciarse en alguna manera y poder seguir avanzando en la carrera judicial. El Consejo lo que busca es extraer esa función de la Corte Suprema, fue la opinión de la Corte Suprema. Profesionalizarlo de alguna manera. Para efecto de que efectivamente la cuestión de administración, disciplina, nombramientos, designaciones, traslados, esté puesta en manos de este Consejo para la Justicia y la Corte Suprema se encargue de lo que tiene que hacer una Corte Suprema, juzgar y ordenar la jurisprudencia al interior de los distintos tribunales. Ya, vamos a pasar a Máximo, pero sobre la pregunta es que si está bien como está establecido en la propuesta constitucional o si ese Consejo de Justicia quedaría mejor con las modificaciones que le hacen que le harían los partidos oficialistas con ese acuerdo. Mira, hay dos críticas respecto a la supuesta politización. La primera, por la cantidad de personas que designaría el poder político, que en la propuesta de hecho son menos que las que designa de hecho el mismo mundo judicial. Esa es una posibilidad, yo creo que está descartada por la forma en que está configurado el Consejo. La segunda es que como los jueces y juezas que integrarían el Consejo son elegidos por sus pares, ¿no?, se podría generar una suerte como de carrera política al interior del Poder Judicial. Yo eso lo descartaría, creo que más bien lo único que podrían ofrecer jueces y juezas que quieren llegar al Consejo son más bien cuestiones de administración, de orden gremial, que en ningún caso comprometerían, creo yo, la administración de justicia en términos de independencia y autonomía. Máximo. A ver, claramente cuando uno analiza la independencia o dependencia de un órgano, una de las cosas que uno tiene que mirar es quién nombra al órgano que lo va a dirigir. En la actualidad, el Poder Judicial está compuesto por jueces y por lo tanto se gobierna por jueces, como también la Cámara de Diputados está compuesto por diputados. No existe un consejo que dirija cómo se tiene que administrar, por ejemplo, el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que decía esta propuesta de la Convención? Generar un Consejo de la Justicia para los nombramientos, la gestión, la formación y la disciplina. ¿Qué es lo que es delicado en esto? Que de los 17 miembros son solo 8 jueces y 5 son miembros que define el poder político. Todos sabemos que el poder político, y en buena hora, define con criterios políticos. Y por lo tanto, una parte importante del Consejo de la Justicia, es decir, quién va a definir cómo se va a estructurar, va a venir del poder político. Eso resta independencia claramente. Y finalmente, el hecho de que la izquierda, en su acuerdo, entre comillas, haya adoptado... Son los partidos oficialistas, todos los partidos oficialistas. El partido oficialista más el gobierno de Garante hayan acordado, entre las poquitas cosas que tenía ese acuerdo, volver al hecho del Poder Judicial, quedó de manifiesto de que no considerarlo un poder del Estado es un error político y jurídico de esta propuesta. Si me permite una precisión, hoy día la designación de los ministros y ministras de la Corte Suprema son elegidos por una propuesta presidencial de una quina que elabora la misma Corte Suprema y tienen que ser ratificados por 2/3 del Senado. El poder político interviene por todos los poros de la designación de los jueces. En el caso de los ministros y ministras de Corte de Apelaciones, ternas, que son elegidas directamente por el presidente. Ahí la comunicación política es directa. Claro, pero es que hay una diferencia en los consensos políticos para elegir un juez, donde intervienen los 3 poderes del Estado, a quién va a administrar todos los nombramientos, la gestión, la formación y la disciplina. Hoy día, al menos 3 de esos 4 atributos son independientes solo del Poder Judicial. Jueces forman, gestionan y disciplinan a jueces. El nombramiento, por supuesto, que intervienen los 3 poderes del Estado. Acá, el Consejo para la Justicia incorpora una mezcla que creo que es poco deseable y que le va a restar de todas maneras independencia a la labor del Poder Judicial. Hablemos del pluralismo jurídico. La propuesta de nueva Constitución incluye este principio, el del pluralismo jurídico, es decir, la judicatura estará compuesta por más de un sistema de justicia, ¿cierto? Y el artículo 309 dice que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten, coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. Dice un poco más, pero quiero centrarme en eso. Y la gran pregunta es, ¿cómo se compatibiliza esto? ¿Cuáles serán las materias que se verán bajo esos sistemas jurídicos indígenas? ¿Cuántos serán? ¿Todos los pueblos reconocidos por esta Constitución van a tener su propio sistema? ¿Tienen hoy día su propio sistema jurídico? Domingo, ¿cómo se resuelve? Sí, es un buen tema y a mí me parece interesante las dudas que se han planteado. Yo las acojo de la mejor buena fe posible. Y una de las cosas que hacemos desde la academia es mostrar qué ha pasado en otras latitudes para efectos de temperar un poco lo que pueden ser a veces interpretaciones absurdas que se hacen y libres, ¿no?, del texto que se está citando. La Constitución lo que hace recoger este principio del pluralismo jurídico es una consecuencia, yo creo, necesaria de la plurinacionalidad, ¿no?, que le entrega ciertas dosis de administración y autodeterminación a los pueblos y naciones indígenas y delega a la ley la determinación de otro tipo de detalles. Hay experiencias en las cuales esas leyes se han promulgado y en consecuencia definen las cuestiones sobre, por ejemplo, a quiénes se va a juzgar, dónde y respecto a qué materias. Hay otras experiencias como la colombiana del 91 donde se proponía lo mismo, un principio muy general con una posterior ley que iba a regular, donde nunca se dictó la ley,
y esto lo creo yo lo notable del derecho, ¿no? Donde el sistema jurídico supo encontrar vía Corte Constitucional mecanismos para ir regulando justamente todos estos temas. Estos temas no quedan ajenos al derecho, hay un montón de experiencia acumulada y no veo que haya razones para temer de que esto no vaya a ser así también acá. Pero no se debió o se debió haber incluido el que quedaran fuera, por ejemplo, las materias penales, como lo propone el acuerdo de los partidos oficialistas. Yo diría y sí. Eso fue rechazado, eso se propuso Yo y diría se fue sí, rechazado. para responder un poco a la inquietud política que se ha verificado, yo diría no necesariamente desde el punto de vista técnico. Si uno revisa las constituciones, las chilenas no han sido la excepción, uno no encuentra en la regulación de los tribunales de justicia o en las latitudes donde existe jurisdicción indígena referencia a las materias y competencias que van a conocer. La Constitución no define cuáles son las competencias de la Corte Suprema, salvo en un par de aspectos muy, muy puntuales. No es una cuestión que generalmente abordan las constituciones. ¿Máximo? Yo creo, como lo decía al principio, que esta propuesta es de lo más delicado que existe a lo largo del texto constitucional, es decir, se acaba la igualdad ante la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, porque van a existir distintos tipos de justicia, por eso se llama sistemas de justicia, de acuerdo al origen étnico de las personas. Una de las mayores conquistas de la humanidad es que todos somos iguales y no existe grupo privilegiado. ¿Qué es lo que dice el artículo 307? Que la jurisdicción, esta función de los tribunales de justicia, se va a ejercer por los tribunales y por las autoridades de los pueblos. Es decir, pueden haber personas que ejerzan jurisdicción que no sean jueces. Eso es Un gravísimo. lonco, por ejemplo. Claro que sí. En segundo lugar, el artículo 309, como usted lo mencionaba, Constanza, dicen que coexisten, o sea, son sistemas distintos de acuerdo al origen étnico de las personas. Pero hay uno que es más delicado, que es el artículo 322 de la propuesta, que dice que cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deben adoptar una perspectiva intercultural. ¿Y qué significa eso? Que la resolución de las materias, es decir, el ejercicio de la jurisdicción, para ejercer la jurisdicción se debe tomar debidamente en consideración costumbres, tradiciones, protocolos y sistemas normativos de pueblos indígenas. Es decir, se acaba que todos tengamos que ser medidos bajo la misma vara. Y quiero poner un ejemplo muy claro. Lo que pasó hace poco tiempo atrás en la Corte de Apelaciones de Temuco con una persona de la coordinadora Arauco Mayeco, Emilio Beckhoff, de apellido alemán, que la Corte determinó que por el ser parte del pueblo mapuche debía cumplir su condena en un centro distinto por razones de pertenencia a un pueblo originario, cuando claramente ni siquiera tiene apellido mapuche. Entonces, ese tipo de circunstancias se van a agravar. Obviamente que el legislador va a tener que buscar un acuerdo, si es que este texto yo espero que no se aprueba, pero en definitiva el llamamiento constitucional es a que la justicia debe fallarse, debe orientar su fallo de distinta manera si se trata de personas que vienen de una raza distinta. Por lo tanto, eso es a todas luces injusto. ¿Qué se contesta, Domingo? Yo, sobre lo último, quiero decir un par de cosas al final. Sobre lo primero, el principio de igualdad a nivel legal y constitucional no consiste en que todas las personas reciban exactamente el mismo trato, sino que las personas sean tratadas con igual respeto y con igual consideración. Esto quiere decir que hay que tomar en cuenta cuáles son las circunstancias específicas de esas personas. A una persona con discapacidad, este es un caso que es cierto, ¿no? Que una persona ciega que va a rendir un examen para acceder a la Contraloría General de la República, como le dijo ese funcionario esa vez, ¿no? Usted no lo va a hacer rendir un examen escrito porque simplemente no puede hacerlo. Y el tratamiento con igual respeto y consideración, aunque parezca diferenciado, porque a ella probablemente le pueden dictar en la prueba. Una discriminación positiva. Un tratamiento igualitario, yo diría, más que acción afirmativa propiamente tal. Y en el caso del pluralismo jurídico ocurre exactamente lo mismo. Pueblos y naciones indígenas tienen tradiciones, cosmovisiones, formas de relacionarse distintas a las nuestras. Tienen tradiciones y culturas que muchas veces nosotras y nosotros no comprenderíamos, por ejemplo el hecho de que el agua lo considere un ser viviente, y estos son factores que la propuesta llama a que sean tomados en cuenta para efecto del juzgamiento que tenga que hacérsele. Sobre la perspectiva intercultural, diría lo mismo respecto a la necesidad de lenguaje claro, al enfoque de género, que son otros de los enfoques que aparecen acá. Eso ya está pasando hoy día. Max acaba de hecho de dar un ejemplo. Hoy día los tribunales ya juzgan con perspectiva intercultural, es obligación a la luz de los estándares del derecho internacional, con perspectiva de género, y lo hacen también ofreciendo un lenguaje claro. Déjame irme a una materia que no es nada complicada. La propiedad de pueblos indígenas, que tiene ciertas regulaciones de acuerdo a la ley indígena, ¿no? Está plagada de sentencias de la Corte Suprema que se refieren justamente a esta perspectiva intercultural a efectos de abordar prohibiciones de ventas o el tratamiento en materia de arriendo que puede darse o no a territorios o terrenos que han sido declarados indígenas. Es una cosa que ya pasa y la Constitución simplemente lo vuelve a reconocer. Máximo. Yo creo que lo que plantea Domingo es claramente el motivo por el cual esto es muy delicado. Porque yo estoy de acuerdo contigo, Domingo, en el sentido de que la igualdad consiste justamente en evitar desigualdades injustas. Pero de eso no se sigue que ante la aplicación de la ley, el factor racial
indígena, cultural, sea determinante para saber quién te juzga, bajo qué procedimiento. Eso en una democracia es un privilegio. Y la humanidad ya avanzó a que en materias de igualdad política y de acceso a la justicia, porque aquí no estamos en presencia de otros elementos que podrían ser parte del debate, la obligación de restituir las tierras, el Consejo de las Autonomías Territoriales, no estamos en ese debate ahora. Ahora es la aplicación de la justicia, los contratos, la sucesión, las materias penales. En ese tipo de cosas, dependiendo si yo soy parte o no de un pueblo originario, voy a tener un tratamiento distinto para temas que no necesariamente tienen que ver con las materias del pueblo originario. No sabemos, porque depende de la ley. Va a haber una ley que va a regular el sistema, pero aquí yo creo que hay un punto que hay que hacer, ¿no? Sí. Las comunidades indígenas no tienen un derecho de los contratos, no tienen todas las materias penales reguladas. Eso no es así. De hecho, ¿qué significa? Que esas materias no van a ser vistas sino no tienen una tradición el sistema respecto de a la forma en que se resuelven ese tipo de conflictos. De hecho, Salvador Millaleo dice muy clarito, ¿no? La justicia indígena se utiliza la mayor de las veces para efectos de regular cuestiones relativas a la vida comunitaria de los pueblos y entre personas del mismo pueblo. Claro, lo que pasa eso no lo dice, no está establecido en la Constitución, pero se entiende que será así, ¿o no? Se podría explicitar, pero de hecho, si uno mira la garantía en materia de debido proceso, todas las personas tenemos derecho a acceder a un juez natural. O sea, yo diría que ni siquiera sería necesario establecerlo expresamente. Hoy día, tú, yo y Max, en la actual regulación constitucional, pero más claramente en la propuesta, tenemos derecho a un juez natural. Y eso supone entonces que nosotras podemos optar cuál es el sistema de justicia por el cual queremos ser juzgadas y juzgados, que es el sistema de justicia nacional, en nuestro caso. Ya, es que eso justamente es lo delicado, porque en definitiva, lo que está proponiendo Domingo, él cree que la interpretación de buena fe es que cuando hablamos de contrato o cuando hablamos de otras cosas no se aplica el derecho nacional. En Chile se tiene que aplicar la misma ley para todas las personas que habitan en nuestro territorio, independiente de su estatuto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que si uno tiene un problema penal con alguien de un pueblo originario, cuando uno tiene un problema civil con alguien de un pueblo originario, se va a exponer que lo juzguen de manera distinta, por un tribunal distinto y, en definitiva, como hay un mandato constitucional, que el juez tenga que aplicar a favor de la persona de pueblo originario los criterios para fallar un caso. Y eso, evidentemente, a la luz de las normas jurídicas, es injusto. ¿Cómo se soluciona eso que es una preocupación? Por algo, Domingo, el acuerdo, también nuevamente cito al acuerdo de los partidos oficialistas, define, ¿cierto?, que esto tiene que ser entre personas del mismo pueblo originario. O sea, si una persona que no es indígena tiene un problema con un contrato o tiene un problema legal de cualquier tipo... la justicia civil, eso no hay ninguna duda al respecto. No, yo creo que eso no ha pasado ni acá, no hay duda, ni ninguna experiencia comparada. ¿No debió comparada. haber quedado por escrito? No, porque ese no es un tema que resuelva la justicia indígena. Yo creo, no existen regulaciones en materia de contrato en las comunidades indígenas, ni tampoco es una cuestión que no tenga, digamos, no hay lugar a dudas en que eso va a ser resuelto por el sistema de justicia nacional. ¿Qué creo yo que es el caso interesante que está mencionando Max, que es un caso distinto? Max se refiere al caso en que la justicia tiene que aplicar un enfoque intercultural, como tiene que aplicar un enfoque de género cuando hay mujeres, en el segundo caso, involucradas o cuando hay representantes de los pueblos originarios. Y esto no supone nada demasiado extraordinario. Un caso muy puntual, el de la Machi, que fue obligada a tener que dar a luz, ¿no?, engrillada en un recinto penitenciario, ¿no?, que supone una afectación de sus propias tradiciones, o personas que eventualmente tengan una religión que les impida, por ejemplo, ejercer su culto al interior de un recinto penitenciario. Yo creo que todas esas son cuestiones que uno puede, de buena fe, aceptar como expresiones que deben ser protegidas por un sistema que es inclusivo y que es respetuoso de las diferentes cosmovisiones, ¿no?, espiritualidades, religiones, etcétera. Ahora, siempre, según este texto, la Corte Suprema va a tener la última palabra, ¿no? Artículo 329. ¿Cierto? Eso está claro. Sí, claro. Ya. Pero para que no es que, digamos, coexistan y sean paralelos eternamente, sino que ambos sistemas están bajo el alero de la Corte Suprema. Y de hecho se refiere a las impugnaciones de la Corte Suprema. Sí. Es decir, supongamos en el caso, que yo creo que es ultra hipotético que no va a pasar, que una persona no indígena pretenda ser juzgada por una autoridad indígena, está el recurso al artículo 329 para impugnar esa intervención. Yo creo que ese es un caso que no va a ocurrir. Claro. Pero el problema con ese caso es que el juez siempre, Connie, va a tener que mirar el artículo 322 y decir, yo cada vez que, porque habla del ejercicio de la jurisdicción en general, cada vez que yo me enfrente a un caso en el cual intervenga o sea parte de una persona de pueblo originario, tengo que estar atento para fallar a sus condiciones, a su cultura, cosa que para el resto de las personas no pasa. Entonces, aquí lo que debiera haber dicho la Constitución es, o para todas las personas habrá que tener un enfoque intercultural, cosa que yo, si soy católico, si tengo una cultura determinada,
el tribunal tendrá que ejercer la jurisdicción en ese orden, pero no, eso es un privilegio solamente para los pueblos originarios. Pero ojo, nos llama a no aplicar la ley. La ley sigue siendo el estatuto conforme al cual todas y todos vamos a ser juzgados, solo tomar en cuenta estas consideraciones que, dicho sea de paso, también se toman en cuenta en otro tipo de materia. Género una, por supuesto también cuando hay personas que tienen algún reclamo religioso particularmente sensible. De esto está plagado los recursos de protección. Bueno, dentro del enfoque de género se aplica hoy día. Quiero ponerlos ante el caso para que, digamos, derribemos los mitos y los fantasmas que aparecieron el fin de semana. Después de la detención de Héctor Yaitul. Hubo personas, concretamente el senador republicano Rojo Edwards, pero también un diputado de la UDI, que pusieron sobre la mesa que si este texto constitucional estuviera aprobado, el abogado de Héctor Yaitul podría exigir que lo juzgue un tribunal indígena, y eso podría ser posible si es que esto fuera aprobado. Máximo Pave, ¿eso es verdad o eso es extremar el argumento y utilizarlo para crear una fake news? Ahí hay que ser importante, es que yo creo que hay un punto intermedio, porque en el fondo falta saber cómo la legislación va a recoger estos principios. Ya, pero es que no sabemos todavía, porque eso es materia de ley posterior. Pero lo que sí está claro es que Héctor Yaitul, tanto para su proceso como para el lugar donde va a cumplir su condena, siempre podría apelar a que su estatuto de ciudadano o de persona de pueblo originario admite algún tipo de excepción o de privilegio, porque como no sabemos si esto se aplica a la ley indígena o no, mire, si una de las voceras, esto fue una de las personas que fue a vocerear a favor de Héctor Yaitul, dijo: oye, a Héctor no hay que juzgarlo con la justicia chilena. Ese es el problema de la plurinacionalidad, que introduce un criterio en la columna vertebral de la propuesta constitucional que siempre va a ir diciendo: acá hay chilenos, acá no hay chilenos. Y la forma en que esa persona que representaba políticamente a Héctor Yaitul da cuenta que no podemos descartar una interpretación que diga: ante estos casos, como él tiene que ser juzgado por un sistema indígena, se le apliquen excepciones a lo que conocemos hoy día. Domingo, ¿cómo se asegura que esto no podría ocurrir? Yo vuelvo a reiterar lo que dije, ¿no? Primero, es evidente que la justicia indígena aplica únicamente para los y las integrantes de los mismos pueblos y comunidades. No dice eso. En caso que esto no fuese así, eso es lo que indica toda la experiencia comparada. Eso es lo que puedo informar, como suele decirse en los informes en derecho, de lo que ha sido la experiencia en Colombia, Nueva Zelanda, en España, en Estados Unidos, en Canadá. O sea, esta es la experiencia en materia y que no incluye las materias penales. No incluye materias penales de este tenor. Pese a que no esté escrito. Pese a que no esté escrito. Menos aún, cuando esta persona se comprobase, porque hasta ahora no se comprobó nada, atentara en contra de personas que no pertenecen a los pueblos indígenas. Y por último, no hay que olvidar el artículo 309, inciso primero, que supone la sujeción del Sistema Nacional de Justicia y de los sistemas indígenas de justicia a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, aquí no hay una suerte de chip libre para que la justicia pueda hacer lo que le plazca, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí el derecho internacional de los derechos humanos también contempla, por ejemplo, el convenio 169, que también establece algunas medidas especiales para los pueblos originarios. Por lo tanto, Domingo, aquí quedó claro que hay una falla, porque justamente una Constitución que tiene casi 500 artículos, donde se detalla muchas cosas, no haber advertido que no se aplica para materias penales, es una interpretación que yo te entiendo a ti de buena fe, pero que el texto no lo dice. Yo no quiero dudar de la buena fe de Domingo, un destacado académico, entiendo que él tenga un argumento para eso, pero no es lo que dice el texto. El texto no hace distinciones a pesar de que hace un tratamiento muy largo de los temas de los pueblos originarios en todo el texto constitucional. Entonces hay razones para pensar de que hay un vacío que algunas personas como Héctor Yaitul se podrían aprovechar. Bueno, y hablando de los sistemas jurídicos indígenas, y ahí se genera otra pregunta, porque no tenemos claridad de que existan esos sistemas jurídicos, ¿o no? O sea, no hay un código civil, digamos, o un grupo de reglamentos en la comunidad yagana o de los changos. No hay. No lo hay. Entonces, todo esto, ¿en qué se va a traducir? Que hay que empezar a hacer un trabajo de recuperación de tradiciones, de oralidad y ponerlos en un papel. No necesariamente, porque lo que la justicia indígena habilita justamente es que las personas que pertenecen a un pueblo puedan ser juzgadas de acuerdo a sus tradiciones, sus costumbres y por sus autoridades. Es una cuestión que para nosotros es algo indescifrable e indecible, ¿no? Claro. Pero no ¿Qué para significa eso en la práctica? ¿Me puedes poner un ejemplo? Me quedé sin tiempo, ¿puedo decirlo?
Cero. Ya, ¿le damos unos segundos, señor director? Sí. Además que yo estoy haciendo la propuesta. Me quedan 18. Déjame colocarte un ejemplo muy puntual y me callo, que es sobre justamente un tipo de regulación que me comentaron, tengo un estudiante de doctorado que justamente está haciendo este trabajo, que se castiga, ¿no?, en el ASMAPU y que no tiene un correlato, por ejemplo, en nuestras prácticas, que es ir a los ritos religiosos mapuche y tener una actitud poco decorosa o de burla. Si uno puede ir acá a la misa, reírse, qué sé yo. Es una falta de respeto. Estar chateando, es una falta de respeto, pero no es una sanción, salvo reproche social, no es una sanción que la ley pueda a ti imponerte. Eso existe, por ejemplo, en las comunidades indígenas, parte de su costumbre, de sus tradiciones, del respeto que deben a esas ceremonias tan significativas. A mí me quedan 20 minutitos. La verdad es que el artículo... Perdón, 20 segunditos. El artículo 307, donde parte enunciando lo que son los sistemas de justicia, dice, y por eso quiero volver al principio, la jurisdicción se ejerce por los tribunales de justicia y, además de los tribunales de justicia, las autoridades de los pueblos y naciones indígenas. Es decir, una autoridad yagana, una autoridad diaguita, que no conocemos su derecho y por lo tanto yo no tengo ningún problema en incorporar la perspectiva intercultural de los pueblos originarios. Pero en materia de administración de justicia, esta propuesta lo que hace es establecer un privilegio basado, digámoslo así, en la raza. Y eso atenta contra las conquistas más importantes de la democracia, que es la igualdad ante la ley. Se les acabaron los minutos ya a los dos, así es que les agradezco, Domingo Lovera, Máximo Pavés, muchas gracias por haber venido a 24 Debates, a debatir, a informarle a la gente, a entregarle argumentos además para que el próximo domingo vayamos a votar informados. Hay que recordar que el voto es obligatorio. ...24 debates... ...camino al plebiscito. Hasta acá dejamos 24 debates de hoy. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más medianoche. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con el resumen informativo aquí en Medianoche. Un grupo de encapuchados disparó e incendió el emblemático molino Grolmus en Contulmo. La estructura, con más de 100 años de historia y 2 viviendas, fueron consumidas por las llamas. 4 personas resultaron heridas en este ataque. Vamos a tomar contacto con Consuelo Sotomayor, que tiene los detalles. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenas noches. Así es, un nuevo hecho de violencia, un nuevo ataque incendiario al sur de la provincia de Arauco, esta vez en Contulmo, en la ruta P700, en el kilómetro 12 de la ruta que conecta Cañete con Contulmo, en el sector Tranquilboro, cerca de las 6:30 de la tarde. Encapuchados fuertemente armados ingresaron disparando hasta este recinto, un recinto patrimonial. Estamos hablando del molino Grolmus, que resultó completamente destruido por las llamas, además de la casa patronal, una vivienda menor y también una camioneta que resultó destruida por las llamas. Un hecho de violencia que dejó a 4 personas lesionadas, a 2 de ellas de gravedad. Estamos hablando del dueño del molino Grolmus, Carlos Grolmus, quien resultó con una fractura expuesta en su pierna izquierda, además de múltiples impactos de perdigón en su cara y en su cuerpo. A raíz de este ataque incendiario, él será trasladado dentro de los próximos minutos vía terrestre al Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, y también un segundo lesionado grave, el cuidador de este recinto, quien resultó con una lesión ocular, con un trauma ocular a raíz de los impactos de perdigón. De acuerdo a lo que han señalado hasta ahora las autoridades, él fue trasladado también durante estas últimas horas hasta el Hospital Naval de Talcahuano. Hay otro herido también, uno de los dueños de este recinto emblemático y patrimonial de la comuna de Contulmo, quien resultó con lesiones cortantes, estable. Él no debió ser trasladado al hospital, a los hospitales del Gran Concepción. Y una cuarta persona, una mujer, quien resultó desmayada a raíz de este ataque incendiario. De hecho, los lesionados debieron ser trasladados por carabineros hasta el hospital de Contulmo, y luego pudo ingresar personal de control y orden público hasta este recinto, porque fíjense ustedes, la ruta estaba cortada con árboles que fueron atravesados en el camino, y eso dificultó el ingreso de
los equipos de emergencia hasta este punto en el sector Tranquilboro. Ya les decía, fueron encapuchados que ingresaron fuertemente armados. Ráfagas de disparos se escucharon previo a este incendio que consumió estas estructuras de madera, una estructura patrimonial de la comuna de Contulmo. El Molino, una casa menor, también una casa patronal y una camioneta, además de estas 4 personas lesionadas. Tenemos un ambiente de lo que se registró mientras se incendiaba esta vivienda de uno de los hijos del dueño. ¿Qué les parece? Y pasamos a escuchar parte de ese ambiente. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Son los balazos, weón. Juega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Mi papá! Bien, ahí ustedes escuchaban el rezo, las súplicas mientras se incendiaba el Molino Grolmus, un punto turístico, una visita obligada a la comuna de Contulmo que año a año es visitada por cientos de turistas, una estructura con más de 100 años de historia que resultó completamente destruida. El molino, la vivienda menor, esta casa patronal, además de la camioneta y estas 4 personas lesionadas. Tenemos en ese sentido las declaraciones del delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, y también de uno de los integrantes de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. ¿Qué les parece? Escuchamos sus palabras. Se logró determinar en este momento en el hospital de Contulmo que existen 3 personas heridas, más una persona de sexo femenino que se encuentra más que nada con temas de situación de, digamos, de desmayo. La persona de las 13 personas que se encuentran en el hospital, una es la que se encuentra más compleja, que es precisamente don Carlos Brown, que es el dueño del lugar. No podemos seguir soportando esta situación. Le hacemos un llamado a la ministra del Interior que visite la zona, al subsecretario que ponga fin a estos atentados. Un hecho que el gobierno también condenó duramente y calificó como un acto criminal cobarde. En ese sentido, también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la presentación de una querella a raíz de este nuevo hecho de violencia, este ataque incendiario ocurrido en horas de esta tarde en la provincia de Arauco, específicamente en el kilómetro 2 de la ruta P700 que conecta Cañete con Contulmo, a solo escasos kilómetros de la zona urbana de la comuna. ¿Qué les parece si escuchamos lo que señaló el subsecretario del Interior? Esto no puede ser calificado sino como un acto criminal cobarde. Evidentemente, el gobierno, como lo ha dicho y lo reitera hoy día, repudia el uso de la violencia como herramienta en un régimen democrático donde hay canales institucionales para expresar las diferencias y las demandas. Aquí no hay nada que justifique el uso de armas de fuego, no hay nada que justifique incendiar instalaciones, ni hay nada que justifique disparar. Bien, ahí estaban esas declaraciones. Hasta ahora no se han encontrado panfletos ni rayados alusivos a ninguna causa, pero sigue trabajando en el lugar a bomberos y personal de control y orden público, además de un equipo multidisciplinario que es lo que ordenó el fiscal de turno para recabar los antecedentes y realizar las pericias correspondientes que permitan aclarar quiénes fueron y quiénes están detrás de este nuevo hecho de violencia ocurrido en horas de esta tarde en el sur de la provincia de Arauco. Ya les decíamos que dejó un daño patrimonial importante, resultó completamente destruido el molino Grolmus, además de 4 lesionados. El dueño de este molino, que resultó mayormente de gravedad, y también el cuidador, que también está con heridas graves. Ellos fueron trasladados, ya les decíamos, al hospital Guillermo Grant Benavente, al Hospital Regional de Concepción y también al Hospital Naval. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de lo que ocurre y, por supuesto, al estado de salud de quienes se vieron afectados por este nuevo atentado incendiario en Contulmo. Gracias, Consuelo Sotomayor, por este informe. Buenas noches. La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró inadmisible el recurso de protección en contra del test de drogas que comenzó a aplicarse en la Cámara Baja la semana pasada. La medida fue ingresada por las parlamentarias Marisela Santibáñez del Partido Comunista junto con Marcela Riquelme y Julia Fríes, entre otras, con el objetivo de revocar la implementación de esta medida. El recurso presentado por las diputadas acusaba que la modificación reglamentaria atentaba contra sus garantías constitucionales y la protección a la vida privada. Cabe recordar que este martes vence el plazo para que los 78 diputados sorteados realicen la prueba, que consiste en un test de pelo. Los resultados se van a conocer en un plazo máximo de 15 días.
Y la Cancillería chilena citó al embajador de Brasil para entregarle una nota de protesta por las polémicas declaraciones del presidente de ese país, Jair Bolsonaro. El mandatario brasileño vinculó al presidente Boric con los incendios que afectaron al metro en el estallido social. La condena del mundo político a Bolsonaro fue transversal. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs. Una frase que a miles de kilómetros de distancia generó indignación en Chile, porque quien la emitió es el mandatario de Brasil, quien vinculó al presidente Gabriel Boric con la quema de estaciones de metro ocurridas durante el estallido social. Argumento que utilizó Jair Bolsonaro en el primer debate que lo enfrentó a Lula da Silva con miras a la elección presidencial brasileña. Declaraciones que fueron condenadas transversalmente en nuestro país, calificadas como gravísimas por el gobierno chileno. Obviamente son absolutamente falsas y lamentamos que en un contexto electoral se aprovechen las relaciones bilaterales y se polaricen las relaciones bilaterales a través de la desinformación y las noticias falsas. Argumentos sin fundamento en contra de Boric, que por primera vez recibe una acusación de este tipo. El rechazo a la declaración abarcó todo el arco político, dichos que según el comunicado del gobierno son inaceptables y no se condicen con el trato respetuoso que se deben los jefes de Estado. No solamente es una mentira y una falsedad del porte de un buque, sino que además es un acto absolutamente irresponsable. Nosotros no aceptamos, bajo cualquier circunstancia, intromisiones ajenas. No puede venir un presidente externo a meterse en política nacional, sobre todo con los dichos que no tienen fundamento. Si hay antecedentes que pueda disponer otro mandatario, que los ponga en un lugar que corresponde, no solo al voleo. Señor Bolsonaro, lo vamos a invitar para que usted nos diga qué antecedentes tiene. Presuntos antecedentes que generaron consecuencias. La Cancillería chilena citó durante esta tarde al embajador de Brasil, Paulo Suárez, al edificio Carrera. De esta manera arribó para entrevistarse con el secretario general de Política Exterior, quien le entregó una nota de protesta. El silencio se mantuvo cuando el representante brasileño abandonó la sede del ministerio. Embajador, ¿de qué se trató esta reunión? Muy cortito, ¿se nos puede contar detalles? Desde el Ejecutivo se aseguró que de igual forma se seguirán fortaleciendo las relaciones bilaterales. Las dudas de la oposición, eso sí, apuntan a que Chile aún no tiene embajador en el gigante sudamericano. A casi 5 meses que el presidente Boric anunciara que Sebastián de Polo sería el representante en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro aún no entrega el beneplácito. Si hoy día tuviéramos un embajador en Brasil, a lo mejor las cosas serían distintas y nuestras relaciones con Brasil serían de otra manera. Le queda poquito a Bolsonaro, no creo que tenga mucho poder para decidir sobre lo que va a pasar en Brasil los próximos años. Indudablemente lo mejor es esperar el resultado de la elección para poder proceder. Las relaciones entre ambos países se deterioran con ese tipo de declaraciones. Va por cuerdas separadas. Bolsonaro probablemente ya no dé el beneplácito, pero le queda poco tiempo en el poder. Relaciones diplomáticas que no pasan por su mejor momento, utilizadas con fines electorales, según el gobierno chileno, que aseguró que lo ocurrido solo erosiona el vínculo entre ambas naciones, debido a la mentira, desinformación y tergiversación que se apreció en el debate presidencial en el que participó Jair Bolsonaro. Y de esta forma llegamos al final de este bloque informativo de medianoche. Son las 2 de la mañana con 25 minutos. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias y contenidos 24horas.cl con la siguiente información. Tiene que ver con una alerta de seguridad cibernética en el gobierno tras un hackeo al Servicio Nacional del Consumidor. Fíjese usted que es interesante porque, según se informó, el ataque permitió a desconocidos cobrar por recuperar la información. De lo contrario, amenazaban con liberarla en la dark web. Así que revise usted más detalles en 24horas.cl. Vamos con el tiempo para hoy en Santiago. Hoy, martes 30 de agosto de 2022, tendremos en Santiago 16 grados con como máxima probable y cielo despejado. En tanto, en Melipilla, también en la región metropolitana, tendremos cielo parcial y 14 como máxima probable. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Hemos presentado Medianoche.